Era sábado, alrededor de las 10 de la noche. Mis amigos y yo estábamos muy aburridos. No teníamos ningún plan para pasar el rato, y a uno de ellos, Jesús, se le ocurrió algo que no fue de mucho agrado. Pero por hacerme el valiente y no quedar mal delante de ellos y de nuestras nuevas amigas, decidí aceptar el reto. De siempre nos encantó visitar sitios abandonados, pero este ya fue el colmo: entrar en el Hospital Manuel Lois. Yo era muy pequeño cuando lo cerraron, pero tengo recuerdos de ir a visitar una prima que murió con apenas 2 años. Cuando llegamos al hospital, la atmósfera cambió. Todo estaba oscuro y silencioso, excepto por el sonido del viento que hacía crujir las ramas de los árboles cercanos. La entrada principal estaba cerrada, así que tuvimos que buscar una forma de entrar. Finalmente, encontramos una ventana rota en la parte trasera del edificio y decidimos entrar por ahí. El interior del hospital estaba en ruinas, con paredes descascaradas y mobiliario destrozado por todas partes. El lugar estaba en completo abandono, pero sentía como si alguien nos observara desde las sombras. La ventana por la que entramos estaba rota. Los cristales rotos crujían bajo nuestros pies mientras trepábamos hacia el interior del hospital. Una vez dentro, nos encontramos con un panorama desolador. El lugar estaba en ruinas, como si hubiera sido abandonado durante décadas. Las paredes descascaradas estaban cubiertas de moho y humedad. El techo había perdido gran parte de su revestimiento y la pintura se había desvanecido, dejando solo manchas descoloridas en las paredes. El mobiliario estaba destrozado por todas partes. Sillas rotas, camillas oxidadas, mesas y armarios desvencijados, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Parecía como si hubiera habido una batalla allí dentro, como si alguien hubiera destrozado todo a su paso. A medida que nos adentrábamos en el hospital, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de nosotros. La atmósfera era pesada y lúgubre, y podíamos sentir una presencia extraña a nuestro alrededor. Las risas de antes comenzaron a desaparecer. Lucía tenía miedo y empezó a decir que nos fuéramos, pero Jesús se burló de su miedo y siguió avanzando, diciéndole que no iba a pasar nada, que no se preocupara. Óscar se rió también, pero su risa era nerviosa, no sabía si seguir adelante o no. De repente, se escuchó un ruido que venía del pasillo, algo que parecía un gemido. Todos nos quedamos paralizados, mirándonos unos a otros con terror en los ojos. La presencia extraña que habíamos sentido antes se hizo más fuerte, más opresiva, como si alguien o algo nos estuviera observando desde la oscuridad. Decidimos continuar por la primera planta. Después de recorrer el largo pasillo, llegamos a la zona principal. La recepción, todo seguía en ruinas. Los muebles estaban rotos y los archivos tirados por el suelo. Tengo leves recuerdos de cuando el hospital estaba en funcionamiento y todo estaba muy cuidado. Es una pena que lo cerraran. Jesús dijo: venga pues vamos a la primera planta. Nos empezamos a reír todos nerviosamente. Creo recordar que la primera planta era la zona de neonato y pediatría, donde mi prima estaba ingresada. Aún recuerdo cuando la venía a visitar con mis padres, tan pequeña y metida en la incubadora. Subimos las escaleras con cautela, cada paso que dábamos resonaba en el silencio del hospital abandonado. Al llegar a la primera planta, pudimos ver que la zona de neonato y pediatría estaba cubierta de polvo y desolación, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar desde que lo cerraron. Las luces estaban apagadas y solo la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, creando sombras alargadas en el suelo. Caminamos por los pasillos con miedo y respeto, como si estuviéramos en un lugar sagrado. De repente, escuchamos un ruido extraño que parecía venir de una de las habitaciones. Jesús, con su aire de valentía, decidió investigar y entró en la habitación, seguido por los demás. Allí dentro,
Pudimos ver una escena macabra y aterradora. Había manchas de sangre en las paredes y el suelo, junto con restos de objetos médicos abandonados. Esther abrió un cajón y encontró jeringuillas usadas y documentación de los pacientes. Le quité los papeles para buscar el nombre de mi prima, pero no estaba. De repente se escuchó un porrazo muy fuerte y todos gritamos asustados. Era un dichoso gato que estaba escondido. Salió por la puerta, empezó a correr pasillo adentro, pero como todo estaba tan oscuro, que desapareció muy rápido entre las sombras. Empezamos a andar por el pasillo, el sonido de nuestras pisadas hacían eco. Íbamos mirando todas las habitaciones, abriendo cajones y solo encontrábamos polvo. Jesús nos empezó a decir que escuchó una historia, que hace unos años había un guarda de seguridad con un perro para vigilar todo el hospital, pero cuando el hombre quería subir más de la segunda planta, el animal oponía resistencia y empezaba a ladrar, que en la última planta se escuchaban chillidos de personas muertas. Nos miramos todos muy asustados. Jesús se empezó a reír y decir que menuda cara pusimos de miedo. Continuamos andando por el pasillo y llegamos al final. Estaban las escaleras y solo teníamos dos opciones: o irnos todos como cobardes o subir a la segunda planta. Jesús empezó a subir y nosotros le seguimos. Al subir las escaleras, la sensación de peligro y miedo se hizo más intensa. Cada paso que dábamos hacia la segunda planta parecía llevarnos más lejos de la seguridad y la tranquilidad del mundo exterior. El aire se volvió más denso y frío, y el olor a humedad y abandono nos invadió. Cuando llegamos a la segunda planta, todo estaba en penumbra. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Algunas de ellas tenían carteles de peligro y no entrar pegados en ellas. Empezamos a sentir que algo nos seguía, una presencia oscura que se movía entre las sombras y los pasillos. Jesús se detuvo en seco y nos señaló una habitación que tenía la puerta entreabierta. Pudimos escuchar un ruido sordo y pesado, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. La tensión se podía sentir en el aire, y nos miramos unos a otros con temor en los ojos. Pero no había nada interesante. Una habitación con una cama, parecía manchada de sangre seca. Un fuerte golpe se oyó. Nos volvimos a asustar, pero pensamos que sería el gato que vimos antes haciendo de las suyas. Continuamos pasillo adentro buscando las escaleras de nuevo. Cuando llegamos, nos detuvimos y una suave brisa entraba por las ventanas, haciendo mover las cortinas rotas y desgastadas por el tiempo. Iba acompañada de un susurro que decía: «Venid a mí». Era Esther la de la suave voz. Quería hacer la gracia, pero en realidad, el aire que empezamos a respirar por esa zona era completamente diferente. Subimos a la tercera planta. Había una puerta cerrada que ponía cirugía general, pero se podía abrir. La recepción estaba vacía, excepto por un par de sillas desvencijadas y una mesa con un teléfono antiguo y algunos papeles apilados desordenadamente. El silencio era absoluto, y el aire estaba cargado de una extraña sensación de malestar. Cada paso que dábamos hacía crujir el suelo, como si algo se retorciera debajo de nosotros. Entraba una luz breve que parecía que se movía con las ramas de los árboles a través de las ventanas rotas. Oímos de golpe un chillido que provenía de las escaleras. Ni nos miramos entre nosotros. Empezamos a correr pasillo adentro. Había bastantes obstáculos que nos impedían ir más rápido: camillas, mesas de aluminio, bandejas que parecían de comida, todo tirado por el suelo. Nos íbamos chocando con todo y entre nosotros hasta que llegamos a una puerta que estaba cerrada con un cartel que ponía el quirófano. No podíamos entrar y al mirar para atrás, vimos una sombra que parecía venir andando hacia nosotros. Jesús, Óscar y yo empezamos a pegarle patadas a la puerta para intentar abrirla, pero nada. La sombra se acercaba más. Esther y Lucía histéricas chillando, pero finalmente Jesús pudo abrir la puerta. Entramos y la cerramos aguantándola entre todos.
Seguimos corriendo por la zona del quirófano. Todo estaba manchado de sangre seca, las paredes, el suelo. Al fondo había otra puerta entreabierta. Corrimos hacia allá. Cuando salimos continuaba con otro pasillo. Empezamos a gritar entre nosotros. Para las escaleras y nos vamos de aquí. Cuando llegamos a las escaleras nos encontramos con un problema bastante serio. Había un hueco de ascensor, pero como era evidente, vacío. El ascensor estaba atorado en la planta de abajo. No había huecos para poder bajar y las escaleras solo conducían hacia un solo destino. La cuarta planta. Unidad de cuidados intensivos ponía en el cartel. La entrada no tenía puerta, estaba posada en el lado, como si alguien la hubiera arrancado. Cuando entramos había un pasillo con un montón de habitaciones. Ellas no paraban de decir que por favor buscáramos una salida para ir a la planta de abajo, pero por más que buscamos solo había otras escaleras al terminar el pasillo que también tenían un único sentido. La quinta y última planta, que tenía un cartel que ponía cuidados paliativos, había una habitación cerrada. Jesús se animó a abrirla y era una pequeña capilla con un crucifijo en el fondo de la pared bastante grande. Era la única zona que, aunque estuviese llena de polvo y sensación de abandono, estaba en buenas condiciones. Recuerdo la mini iglesia de haber estado con mi madre cuando visitábamos a mi prima. El tiempo se me paró y tuve una especie de flashback. Veía a mi tía de rodillas rezando. Todo lo veía como si fuera en cámara lenta y una voz muy dulce escuché diciéndome: «Vete de aquí». Se escuchó de repente un chillido muy estremecedor, que retumbaba desde las paredes y lo más profundo del hospital, que me hizo volver a tiempo real. Todos muy asustados y entre gritos salimos corriendo de un lado para otro buscando algún sitio para poder salir. Había un ascensor al lado nuestra, pero la puerta estaba cerrada. No nos quedó más remedio que echarle valor e intentar subir a la última planta y buscar la azotea. No queríamos subir, pero con los nervios y entre chillidos empezamos a subir las escaleras hacia la siguiente planta. Mientras subíamos las escaleras, el sonido del chillido se hacía más fuerte y agudo, como si algo monstruoso estuviera persiguiéndonos. Los pasillos estaban vacíos y oscuros, y solo el eco de nuestros pasos y nuestros jadeos resonaba en ellos. Finalmente llegamos a la última planta, pero las puertas que llevaban a la azotea estaban cerradas con llave. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros, ya que no sabíamos cómo escapar de allí. Fue entonces cuando escuchamos unos pasos que se acercaban rápidamente hacia nosotros. Todos nos miramos, paralizados por el miedo, y vimos una sombra oscura que se movía en la penumbra. En ese momento, supimos que algo terrible se había desatado en el hospital. La sombra se acercó a nosotros y pudimos ver que era una figura alta y delgada, con largos cabellos negros y una piel pálida y enfermiza. Su rostro estaba cubierto por una máscara de gas antigua y oxidada, lo que hacía que su apariencia fuera aún más aterradora. Comenzó a perseguirnos por los pasillos, haciendo que nos adentráramos aún más en las profundidades del hospital. Con cada paso que dábamos, el miedo se hacía más intenso y la sensación de que algo nos acechaba era cada vez más evidente. Finalmente, llegamos a una sala abandonada, donde encontramos una puerta secreta que llevaba a un oscuro pasadizo. Sin otra opción, decidimos adentrarnos en él, sin saber qué nos esperaba al otro lado. El pasadizo estaba oscuro y húmedo, con paredes de piedra y una extraña sensación de que algo nos seguía. Fue entonces cuando sentimos una presencia cercana, como si alguien o algo estuviera respirando detrás de nosotros. Lentamente, nos dimos la vuelta, solo para encontrarnos cara a cara con la figura enmascarada. La puerta se cerró repentinamente dejándonos encerrados en el pasadizo. Las luces empezaron a encenderse y apagarse. Una situación muy siniestra porque no había electricidad y todo estaba completamente roto. La figura enmascarada se acercó a nosotros lentamente,
Con cada paso que daba el sonido de sus botas resonaba en el pasillo. Podíamos sentir su aliento frío y húmedo sobre nuestra piel, y sus ojos vacíos y sin vida nos observaban con una mirada llena de malicia y desprecio. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer ante la presencia de aquel ser terrorífico. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados, encerrados en aquel pasadizo oscuro y desconocido, con una criatura de pesadilla que parecía estar disfrutando con nuestro sufrimiento. Comenzamos a escuchar voces que parecían venir de todas partes y que nos susurraban cosas incomprensibles al oído. Los susurros que antes eran apenas audibles, se intensificaron hasta convertirse en un rugido ensordecedor. El aire se cargó con una energía oscura y opresiva, como si algo maligno estuviera desplegando su poder. Jesús estaba más cerca del ser que emergía de las sombras, y parecía estar paralizado por el terror. El ser, cuya mano se levantó lentamente apuntando hacia él, empezó a traerlo hacia arriba. El cuerpo de Jesús se desprendió del suelo, flotando en el aire, sin poder hacer nada para liberarse de su terrible destino. Entre los susurros, se escuchaba un sonido siniestro y estridente, como si algo se estuviera desgarrando en la oscuridad. La criatura endemoniada se abalanzó sobre Jesús, arrancando trozos de su cuerpo con ferocidad. El horror en el rostro de Jesús era indescriptible, mientras la sangre brotaba de sus ojos, nariz y oídos. La explosión que siguió fue tan violenta que salpicó a todos los presentes con la sangre y los restos despedazados del cuerpo de Jesús. La escena era tan aterradora que nadie se movió ni habló durante unos cuantos segundos, tratando de procesar en nuestras mentes lo que habíamos visto. Era evidente que lo que acabábamos de experimentar era más allá de lo terrenal, y que el ser que había acabado con la vida de Jesús estaba más allá de nuestra comprensión. El miedo se apoderó de nosotros, preguntándome si también estábamos en peligro con la presencia de esta criatura. Esther y Lucía empezaron a gritar desconsoladamente, mientras Óscar y yo las cubríamos. El ser endemoniado se empezó a acercar hacia nosotros muy rápidamente, nos quedamos completamente paralizados. El ser endemoniado se detuvo y por un momento, pareció que se iba a abalanzar sobre ellas. Los gritos de las chicas se intensificaron, y pude sentir cómo el miedo me recorría la columna vertebral. Pero entonces, algo extraño sucedió. El ser se detuvo, como si hubiera notado algo que nosotros no. Se inclinó hacia adelante, y comenzó a examinar a las chicas, como si las estuviera analizando con una curiosidad enfermiza. Sus ojos, negros como el abismo, parecían ver más allá de la superficie, como si pudieran escudriñar los secretos más oscuros de sus almas. El silencio se extendió, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Pero entonces, el ser comenzó a emitir un sonido gutural, un gruñido que parecía emanar de las profundidades del infierno. Y en ese instante, sucedió algo que nunca olvidaré. Las chicas comenzaron a cambiar. No de forma física, sino algo más profundo. Sus rostros se tornaron pálidos, y un miedo irracional se adueñó de ellas. Óscar y yo, impotentes, mientras el ser seguía gruñendo, como si estuviera contento con lo que veía. Finalmente, el ser se detuvo, y comenzó a retroceder lentamente. Sus ojos nunca dejaron a las chicas, y yo sabía que esto no era el final. Sabía que ese ser iba a seguir acechándonos, y que estábamos en grave peligro. Nos quedamos allí, temblando, mientras el ser desaparecía lentamente en la oscuridad. Sabía que algo había cambiado, que habíamos perdido algo importante. Pero no sabía qué era. Y lo peor de todo, es que no sabía si podríamos sobrevivir a lo que estaba por venir. Después de la desaparición del ser, nos quedamos en silencio, aturdidos por lo que acabábamos de presenciar. Óscar y yo nos miramos, y supe que ambos estábamos pensando lo mismo, que debíamos escapar de allí lo antes posible.
Pero no podíamos simplemente dejar a Esther y Lucía allí, expuestas a lo que fuera que nos había atacado. Nos acercamos a ellas con cuidado, pero cuando intentamos levantarlas, se resistieron con fuerza, como si estuvieran poseídas. Los gritos y lamentos de las chicas eran cada vez más fuertes. Mis manos temblaban mientras trataba de agarrar a Esther y Lucía, pero ellas se resistían con una fuerza que no parecía ser humana. Sus gritos y lamentos eran ensordecedores, llenando el aire con un sonido aterrador que se clavaba en mi cerebro. «Tenemos que salir de aquí», grité, tratando de que me escucharan por encima del ruido. Pero no parecían escucharme. Se contorsionaban, retorciéndose en el suelo, como si estuvieran siendo torturadas. Y entonces, empecé a ver cosas que no podía explicar. Sus ojos parecían cambiar de color, pasando de un tono marrón a uno rojo intenso, y su piel se volvió fría como el hielo. «No puedo más», gritó Oscar. Estaba desesperado por escapar de esa pesadilla. «Tenemos que dejarlas aquí y salir corriendo». «No podemos dejarlas aquí», grité, horrorizado ante la idea de abandonar a Esther y Lucía en su estado actual. «Tenemos que encontrar una manera de ayudarlas». Pero no sabía por dónde empezar. La situación era demasiado extraña e inquietante, y me sentía completamente indefenso ante ella. De repente, Oscar se desplomó en el suelo, cubriéndose los oídos con las manos, incapaz de soportar los gritos y gemidos que llenaban el aire. Los gritos de Esther y Lucía seguían resonando en mis oídos, cada vez más fuertes y agudos, como si estuvieran siendo sometidas a una tortura inimaginable. Me acerqué a ellas con cuidado, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Al estar más cerca, pude ver cómo sus cuerpos se contorsionaban, retorciéndose de una manera antinatural, como si algo estuviera tratando de salir de su interior. Pero lo más perturbador era la expresión en sus rostros, que reflejaba un dolor inhumano. Intenté hablarles, pero no parecían escucharme. Sus ojos seguían brillando con un tono rojo intenso, y su piel estaba cada vez más fría y pálida. Me sentí abrumado por la impotencia y la angustia, sin saber qué hacer para ayudarlas. Sabía que si seguía allí, acabaríamos muriendo todos. Tomé a Oscar por el brazo, lo levanté y salimos corriendo. Bajamos las escaleras casi a ciegas, tambaleándonos y tropezando en cada escalón, sintiendo como si el edificio se cerrara sobre nosotros, como si las paredes mismas estuvieran tratando de tragarnos. Finalmente, llegamos a la entrada principal, pero las puertas estaban cerradas con llave. Gritamos y golpeamos con desesperación, rogando que alguien nos escuchara y nos dejara salir. Pero entonces, escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Unas pisadas arrastradas y pesadas, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo, se acercaban hacia nosotros. Miramos hacia atrás y vimos una sombra oscura, una figura que se movía lentamente hacia nosotros, con los brazos extendidos, como si quisiera abrazarnos. «Tenemos que correr», grité, empujando a Oscar para que se moviera. Pero la figura nos alcanzó, y sentí algo frío y húmedo agarrándome del hombro. Me giré y vi su rostro, una máscara de horrores que no podía describir con palabras. Me arañó con sus garras afiladas, arrancando trozos de mi piel, mientras yo gritaba de dolor y terror. Oscar trató de ayudarme, pero la criatura se abalanzó sobre él, y lo arrastró hacia la oscuridad. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás, sin preocuparme por lo que pudiera haber detrás de mí. Salí a la calle, jadeando y temblando, cubierto de sangre y sudor, sabiendo que nunca volvería a ser el mismo después de lo que acababa de experimentar. Y mientras tanto, las sombras se cerraron sobre el edificio, devorando todo lo que quedaba dentro. Miré hacia atrás, horrorizado, y vi cómo las sombras se movían, como si fueran seres vivos,
deslizándose por las paredes del edificio y extendiéndose hacia el cielo. Me quedé sin aliento, sabiendo que lo que había dentro del edificio había liberado algo mucho más peligroso de lo que nunca hubiera imaginado. Grité, tratando de advertir a las personas, pero no había nadie por la calle. Era de madrugada. Las sombras avanzaban, cada vez más oscuras y amenazadoras, consumiendo todo lo que encontraban a su paso. Las farolas de la calle parpadearon y se apagaron, sumiéndome en una oscuridad profunda y aterradora. Entonces, sentí algo que me agarraba por el pie. Miré hacia abajo y vi a Esther, que se había arrastrado hacia mí, con los ojos vacíos y sin vida. Me sujetó con fuerza, congelando mi cuerpo con terror, mientras las sombras continuaban acercándose. Luché con todas mis fuerzas para liberarme, pero la mano de Esther era como una garra que me aferraba con firmeza. Las sombras comenzaron a rodearme, cerrándome el paso, y su presencia era cada vez más intensa. Entonces, algo se movió en la oscuridad. Unos ojos rojos brillaron, seguidos por un rugido ensordecedor. La figura de una bestia emergió de la oscuridad, con una cabeza enorme y afilada, y dientes que parecían cuchillas. Mi cuerpo se llenó de un miedo indescriptible. Era una criatura que no debería existir, un monstruo de pesadilla. Y estaba a punto de atacar. En ese momento, la mano de Esther soltó mi tobillo. Corrí con todas mis fuerzas hacia la luz de la calle, sintiendo el sudor frío correr por mi cuerpo mientras intentaba escapar de la criatura. Sabía que no debería haber venido a este lugar, pero mi curiosidad me había llevado demasiado lejos. Esther había venido conmigo, pero se había quedado atrás cuando la bestia se acercó. Escuché su voz detrás de mí, gritando que corriera más rápido, y sentí su mano soltando mi tobillo. En ese momento, la adrenalina tomó el control de mi cuerpo y corrí tan rápido como pude hacia la calle. Podía escuchar los rugidos de la bestia detrás de mí, cada vez más fuertes. Mi mente se llenó de imágenes de la criatura, de su piel escamosa y ojos brillantes. Era algo que no debería existir, un monstruo de pesadilla hecho realidad. Finalmente, llegué a la calle y me detuve para tomar aire. Miré hacia atrás y vi a la bestia acercarse lentamente, sus ojos fijos en mí. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo, y supe que estaba en serios problemas. En un impulso de valentía, saqué mi teléfono y comencé a grabar a la criatura. Mientras lo hacía, noté algo extraño en su comportamiento. La bestia comenzó a temblar y a convulsionar, y luego se desvaneció en el aire. Estaba paralizado de miedo mientras miraba la pantalla de mi teléfono, intentando entender lo que acababa de suceder. Recibí un mensaje de Esther en mi teléfono que decía: «Lo siento mucho, nunca debería haber venido aquí». Se empezaron a escuchar sirenas de la policía. Corrí del lugar lo más rápido posible. Mientras corría por las oscuras calles de la ciudad, tratando de escapar de lo que sea que había sucedido en el Hospital Manuel Lois, sentí que algo me seguía. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía nada, pero podía sentir la presencia de algo maligno acechándome. Finalmente, llegué a mi casa. Mientras buscaba las llaves en el bolsillo, escuché una risa siniestra detrás de mí. Giré bruscamente para ver quién estaba allí, pero no había nadie. Comencé a temblar de miedo y sudor frío me recorría la espalda. Finalmente, logré abrir la puerta y entré corriendo. Una vez dentro, cerré y aseguré todas las ventanas y puertas, tratando de asegurarme de que nada pudiera entrar. Me senté en el suelo, temblando de miedo y tratando de entender lo que había sucedido en el hospital. De repente, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jesús. Cuando lo abrí, vi que decía: «No deberías haber venido al hospital. Ahora no podrás escapar».